UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hola, bienvenidos a Espacio UCEMICH. Oye, Jos, ¿con qué vamos a comenzar el día de hoy? El día de hoy tenemos la sección de Por si fuera de su interés con Javier Rosiles. ¿Qué te parece si vamos a verla? Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme les cuento mi opinión. 3, 2, 1. ¿A quién se le ocurre esto? Avísenme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues, oigan, vamos a hablar hoy de los diputados. ¿A quién le gustaría ser diputado o diputada? A mí, Rosiles, quiero defender la soberanía del pueblo. ¿Pero por qué les gustaría? ¿A ustedes sí les gustaría? A la mayoría de la población parece que no le gusta ser diputado o diputada. ¿A ustedes por qué sí? Que duermen, Rosiles, se ganan mucho. Porque así puedo mostrar que soy alguien importante, Rosiles. ¿Les parece que duermen? ¿O que no creen que trabajan? Yo les voy a dar mi opinión. A mí me parece que a veces hablamos demasiado mal de los diputados y diputadas sin saber exactamente qué es lo que hacen. ¿Ustedes quieren conocer lo que ellos hacen? Más o menos, Rosiles. Bueno, déjenme contarles algo. En este momento nos encontramos en el cuarto periodo de la 65ª Córtale, productor, a ver. En la 65ª legislatura, es decir, la legislatura 65. Nos encontramos en el cuarto periodo. ¿Ustedes han oído hablar de los periodos legislativos? Cuando estaban los dinosaurios, Rosiles. No, a ver. De acuerdo con la Constitución, cada año hay dos periodos legislativos. Uno que empieza de septiembre a diciembre y otro que va de febrero a abril. En este momento nos encontramos en el cuarto periodo legislativo y hay cosas muy interesantes. ¿Les gustaría un poco conocer sobre esto? Bueno, quieran o no quieran ser diputados, vamos a hablar un poco. Fíjense que hasta el término del tercer periodo legislativo se habían presentado un total de 3.876 iniciativas. ¿Les parece mucho o poco? Es el mayor número, hasta ahí puedo contar. La verdad es que es un número bastante importante, pero ¿qué creen? Yo diría que el Congreso es un poco vocinglero, es decir, parece que es mucho, que es más ruido que nueces, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sigue eso, Rosiles. De esa cantidad, de esas poco más de 3.800, solamente se han aprobado el 8%. Pero una cosa que es interesante, el 81% de las iniciativas que se han presentado, pues simplemente no han tenido trámite, es decir, están pendientes. Entonces, bueno, pues ahí hay mucho trabajo por hacer para los diputados. Pero miren, hay un elemento muy importante. ¿Qué tanto peso creen que tenga el presidente en la Cámara de Diputados? Hay gente que dice que el presidente domina a la Cámara, o incluso que está sometido a lo que el presidente quiere. Pero vamos a ver un poco. Fíjense, la tasa de éxito del presidente efectivamente está por arriba del 50%, es decir, prácticamente todo lo que el presidente presenta se le aprueba. ¿Qué les parece eso? Bueno, pero a ver, aunque casi todo lo que presenta el presidente efectivamente se aprueba, hay que considerar que las iniciativas que presenta el presidente solo representan un 4% del total de iniciativas, es decir, muchos otros actores están presentando iniciativas importantes. ¿Qué les parece eso? No, pues muy interesante, Rosiles. Pero a ver, ustedes se están quejando un poco de los diputados y diputadas, pero ¿realmente saben quiénes son? ¿Saben cómo funcionan? ¿Saben cuántos hay, por ejemplo? Ilústranos, Rosiles. A ver, ¿cuántos diputados conforman la Cámara de Diputados? 50. Estoy yendo muy lejos. No, muy mal, o sea, 500 diputados y diputadas. Pero a ver, ejercen funciones muy importantes. A ver, hay que distinguir entre los diputados de mayoría relativa, que son 300, y los de representación proporcional, que son 300 para 500. Ay.
Córtale esa parte, productor, por favor. Entonces, tenemos 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Los 300 de mayoría relativa, ¿saben cómo se eligen? A punta de fregadazo. ¿Ustedes ya han ido a votar o no? Una vez, Rosiles. Bueno, el país se divide en 300 distritos de aproximadamente más o menos 350,000 personas y entonces en cada distrito se elige a una diputada o un diputado y con eso conformamos 300, ¿vale? Y los 200 de representación proporcional es una cosa bastante compleja. El país se divide en 5 zonas que se llaman circunscripciones y por cada circunscripción se elige a 40 diputados o diputadas. Si alguna vez alguno de ustedes, algún partido lo invita a ser candidato de RP, pidan que lo pongan en los primeros lugares. Si a ustedes los invitan y los ponen en el lugar 40, seguramente van a perder, ¿eh? Solo como un consejo. Bueno, entonces, así se conforma un poco la Cámara. Entonces, pues bueno, es más, la verdad, ¿conocen quién es su diputado o diputada? No, nunca me lo han presentado, Rosiles. Pues deberían de buscarlo, deberían de exigirle y deberían de preguntarle qué es lo que está haciendo, ¿no? Claro que sí, se puede acercar con ellos. A ver, hay que decir, no me gustaría defender tanto a los diputados, ya ve que a ustedes no les caen muy bien que digamos, pero a veces siempre vemos imágenes de los diputados y diputadas dormidos, ¿no? Pero consideren que a veces hay sesiones muy largas, hay sesiones de madrugada y esto, y a lo mejor pues cuando los cacharon en esa imagen, pues simplemente tuvieron una noche muy pesada votando, ¿no? Bueno, pues yo les pido que investiguen un poco quiénes son sus diputados, me parece que es muy importante. Pero fíjense ahora, vamos a otro punto. ¿Ustedes saben cuál es la composición, la configuración actual de la Cámara de Diputados? No, Rosiles, no soy técnico. Pues deberían de saberlo. A ver, Morena en este momento tiene 202 diputados. Eso equivale al 40.2% de la Cámara. Es decir, Morena, que es el partido más importante, el partido mayoritario, no tiene una mayoría absoluta. ¿Sí han escuchado de la mayoría absoluta? ¿Qué es la verdad absoluta, Rosiles? La mayoría absoluta es cuando un partido tiene 50% más uno. Es decir, que aunque todos los demás partidos se pudieran unir, simplemente no son capaces de tener más diputados que ese partido. Entonces la mayoría absoluta será 50% más uno. Morena en este momento solamente tiene 40%. Claro, si le sumamos sus aliados, ¿cuáles son los aliados de Morena en este momento? Power Rangers. Hay que ponerse a revisar también los partidos, ¿eh? El PT y el Partido Verde son los aliados de Morena. Si sumamos los diputados que tiene Morena, el PT y el Partido Verde, en la Cámara de Diputados suma 55%. Es decir, ¿tiene mayoría absoluta, sí o no? Creo. Mayoría absoluta. Pero bueno, para complicarlos más, hay otra cosa que se llama mayoría calificada. ¿Han escuchado de eso? Bueno, la mayoría calificada es cuando un partido tiene 2/3 partes de la Cámara, es decir, 33% más 33%, algo así como 67%. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión si quieren. El asunto es entonces que Morena en este momento no tiene las posibilidades de hacer una reforma constitucional, por ejemplo, porque eso requiere de una mayoría calificada, ¿vale? Entonces, bueno, ¿saben cuál es el partido opositor más importante en la Cámara en este momento? ¿Cuál, Rosiles? El PAN, ¿saben cuántos diputados tiene? 114. ¿Eso más o menos a cuánto equivale del porcentaje de los 500? No sé, Rosiles. Soy malo para matemáticas. ¿También para las matemáticas? ¿Malos para la política y para las matemáticas? Ah, ok. Bueno, el PAN tiene 114 diputados y diputadas, es decir, 23%. Es el partido hoy por hoy opositor más importante en la Cámara. Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Yo los invito a que revisen y déjenme terminar con algo. La Cámara de Diputados es un órgano legislativo muy importante. Consideren esto, el presidente encabeza el poder ejecutivo, pero hay otros dos poderes. Uno es el poder legislativo, otro es el poder judicial. En esta ocasión estamos hablando del poder legislativo, que en el caso mexicano se compone de 2 cámaras. La Cámara de Diputados, ¿y cuál otra? La de los secretos. Aquí. El Senado, ¿sale? Entonces es un sistema bicameral, es decir, se compone por 2 cámaras. Entonces, hay que estar pendientes de lo que la Cámara de Diputados está aprobando. Por ejemplo, ahorita han escuchado el Plan B. Sí, es lo que sigue del plan A. ¿Varios de ustedes son Plan B de alguien? Ah, ¿verdad? Llevado, así empezaron ustedes. Bueno, el Plan B de la reforma electoral es una situación que surgió porque el presidente de la República propuso una reforma electoral
pero como no tiene justamente la mayoría calificada, no la pudo aprobar y entonces, pues bueno, está viendo de qué otra manera poder aprobarlo. Pero no solamente es la reforma electoral, de la que si gustan, ¿les gustaría que en algún otro programa habláramos de eso? Sí, Rosiles, explícanos, nosotros escuchamos. Bueno, lo dejamos para otro capítulo, pero entonces no solamente es el plan B electoral, sino que también hay otra serie de leyes que se discuten actualmente. Por ejemplo, el cabotaje. ¿Qué? ¿Ustedes han escuchado del AIFA, del nuevo aeropuerto? ¿El iPhone? No, el AIFA no, el AIFA. El AIFA es el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y entonces pues el presidente está buscando que cada vez tenga más vuelos. Entonces el cabotaje lo que permite es que aerolíneas extranjeras puedan llevar pasajeros o llevar carga al interior del país. También saben cuál se está aprobando, una ley de protección del espacio aéreo. ¿Eso qué es? ¿Han escuchado? Bueno, pues para que vean todo el trabajo que hace la Cámara de Diputados, ven, lo del cabotaje, lo de la ley de la protección del espacio aéreo y hay otro también muy importante. En este momento se discute sobre la ciencia en el país. ¿A poco eso es un tema que debería interesarles? Claro, Rosiles, me gusta la ciencia. Bueno, pues yo los invito a que vean lo que hace la Cámara de Diputados. Hay discusiones bastante interesantes y además el asunto es que de esa Cámara y también del Senado depende el entramado jurídico del que todos finalmente somos parte y del que todos debemos conocer. Así que bueno, esto pues simplemente se los cuento por si fuera de su interés. Muchas gracias, Rosiles. No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Regresamos del corte y ahora vamos con Deportes UCEMICH. donde nos hablarán sobre ejercicios de resistencia. Oye, Josh, ¿tú sabes cuáles son esos ejercicios? La verdad es que no, pero vamos a ver. Vamos a verlo. Hola y bienvenido una vez más a Deportes UCEMICH. El día de hoy hablaremos de una de las capacidades físicas que se llama resistencia dentro del deporte. Primero te preguntarás qué es y para qué sirve la resistencia dentro del deporte. Primero tenemos que definir qué es una resistencia o a qué se refiere el término resistencia. Bien, es la capacidad que adquiere un deportista para mantener su esfuerzo de manera eficaz durante el mayor tiempo posible. De otro modo, sería el tiempo que puede soportar una persona resistiendo un nivel elevado a la fatiga. Existen dos tipos de resistencia, aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica es aquella que tiene por objeto aguantar, resistir la exigencia física para ganar oxígeno, o sea, aire. Algunos de los ejemplos que trabajamos dentro de ello, lo que es la resistencia, puede ser la caminata, trotar, bailar, natación, fútbol, remo, bicicleta, etc., por mencionar algunas. La parte anaeróbica está condicionada por una parte insuficiente de oxígeno a los músculos. Se caracteriza por ser ejercicios de alta intensidad y corta duración. Algunos ejemplos de estas son como levantamiento de pesas, abdominales, flexiones comúnmente llamadas lagartijas, los sprints a la hora de correr, lanzamientos de balones medicinales de peso, el CrossFit es uno de ellos también, saltos a la caja que se trabajan dentro de la actividad deportiva como lo es el CrossFit y algunas sentadillas, etcétera, por mencionar algunos ejemplos dentro de los deportes. Te preguntarás cuáles son los efectos y sus beneficios de la resistencia. Bien, primeramente, aumento del volumen cardíaco. 2. Fortalece la parte de tu corazón. 3. Incrementa la oxigenación. 4. Mejora el sistema respiratorio. 5. Activa mejor tu metabolismo. 6. Fortalece el sistema musculoesquelético. Y 7. Elimina las sustancias y desechos dañinos. Desintoxica tu cuerpo. Muy bien, muchas de las demás personas se preguntarán por qué es importante trabajar la parte de la resistencia dentro de las disciplinas deportivas. Bueno, asimismo tendrás la forma de aguantar más en la práctica deportiva que tú realizas. Asimismo tendrás más fortalezas dentro de la misma. Conseguirás resultados sorprendentes y asimismo desarrollarás un poquito más la fuerza.
De manera muy amplia, daremos algunos tipos de recomendaciones para la resistencia. Primero, de 2 a 3 veces se tiene que trabajar a la semana. Esto es muy importante. Así mismo, ir aumentando el progreso de cada una de las actividades o de los ejercicios. Un buen programa de acondicionamiento cardiovascular es también muy importante. Intervalos de alta intensidad. Correr largas distancias a un ritmo moderado. Hacer circuitos de entrenamiento es una de las más importantes. Trabajar las repeticiones dentro de cada uno de los ejercicios, sumamente también de gran importancia, y asimismo nunca dejar por un lado los ejercicios de fuerza. A continuación mencionaremos algunos deportes que aportan y también que requieren más resistencia. Algunos de ellos es como el box, fútbol americano, lucha libre, hockey sobre hielo, CrossFit, baloncesto, fútbol soccer, artes marciales y el tenis. Este conjunto de deportes son los que más demanda en resistencia pueden aportar y también pueden requerir. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos una vez más en otro episodio de Deportes UCEMIC. Sigue con nosotros en Espacio UCEMIC. Continuamos con más Espacio UCEMIC. Oye, Jos, ¿de qué será la última sección del programa? Tenemos Expedición Ciénega con Ignacio Moreno. ¿Y de qué va a tratar? Esta vez nos llevarán a dar un recorrido por las fuentes más emblemáticas de Jiquilpan. Se escucha muy divertido. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión nos trasladamos al pueblo mágico de Jiquilpan de Juárez, en Michoacán, para realizar la primera parte de un recorrido donde conoceremos algunas de las fuentes emblemáticas de la población. Comenzamos nuestro recorrido en la avenida Las Palmas, donde encontraremos la fuente más antigua que se encuentra en Jiquilpan. La Fuente de los Pescados integra valor arquitectónico y escultórico. Fue obra del insigne arquitecto guanajuatense Francisco Joseph Eduardo Fernández Martínez de Ibarra, mejor conocido como Francisco Eduardo Tres Guerras. El autor de La Masa en 1950 escribió que la fama de Francisco Eduardo Tres Guerras se debía principalmente al epíteto de El Miguel Ángel mexicano, refiriéndose a que como el egregio artista florentino mostraba rasgos de polímata. Tres Guerras fue arquitecto, escultor, pintor, poeta y músico. Sin embargo, sus mayores talentos se manifestaban en la arquitectura y el dibujo. Destacado autodidacta, se refería con tono irónico a sus colegas. Sabedor de sus limitaciones, nunca cesó por crítica su obra, la cual ha sido tanto alabada como criticada, no pasando pues desapercibida. De acuerdo con el autor Tablada 1927, en su obra Historia del Arte en México, se refirió a Tres Guerras como verdadera gloria del arte nacional y agregó: es un ilustre mexicano cuyo ejemplo debe de seguirse y cuyo recuerdo debe venerarse con gratitud. Otras líneas que lo aluden dicen lo siguiente: con Tres Guerras se cierra el ciclo de la arquitectura virreinal, que habiendo comenzado ruda y tosca, siguió brillante y recargada, terminó sencilla y correcta y apareció siempre fuerte y robusta como la viril raza conquistadora que la produjo. Esto de acuerdo con Revilla en 1898. La Fuente de los Pescados de Tres Guerras fue construida cuando Guadalajara aún era intendencia y originalmente se encontraba emplazada en la Hacienda del Cabezón en Ameca, Jalisco. El texto de 1954 de Romero de Terreros sobre la Hacienda del Cabezón cierra con las siguientes líneas: se nos ha asegurado que la fuente central fue desmontada y trasladada a una villa de Michoacán. La Fuente de los Pescados de Tres Guerras fue obsequiada al señor general don Lázaro Cárdenas del Río alrededor del año de 1928
por el rico industrial don Manuel de Cañedo. La Fuente de los Pescados de Tres Guerras es sin duda uno de los monumentos más bellos de Jiquilpan y una de las fuentes más antiguas, pues nos remonta a la década de 1820, cuando muy probablemente los servicios de Tres Guerras fueron requeridos por la familia Cañedo para construir su casa-palacio en Guadalajara. Continuando con nuestro recorrido, avanzaremos hacia el centro de la población. A un costado del Jardín Colón se encuentra la explanada de la Aguadora, donde por cierto se encontrará durante todo el año 2023 la exposición Tres Cabezas del artista Javier Marín, así que planea tu visita a Jiquilpan porque no puedes perderte la oportunidad de verlas aquí. En esta parte de la ciudad se encuentra la famosa Fuente de la Aguadora, una de las más emblemáticas para la población y que es obra del escultor Federico Canesi, quien nació en México DF el 25 de septiembre de 1906 y murió también ahí el 29 de agosto de 1977. Fue alumno destacado de escultura en Bellas Artes. Para dimensionar mejor la relevancia de la fuente, es necesario que conozcamos algo más sobre su autor, Federico Canesi. De acuerdo con la Academia de Artes de México, en 1918 comenzó sus estudios profesionales de escultura con Manuel Centurión. En 1924 fue pensionado por el gobierno de México para viajar a los Estados Unidos, donde trabajó con Mestrovic y posteriormente en 1930 se trasladó a Europa para perfeccionar sus conocimientos de escultura. De igual manera, en 1930 se hace acreedor del proyecto para la realización de un monumento a los mártires de Río Blanco y otro para realizar el monumento al héroe de Nacosari en Culiacán, Sinaloa. En 1940 recibió el premio de escultura que otorgaba la Academia de San Carlos en México. En 1958 le fue otorgado el Gran Premio Internacional de Escultura en la Feria Internacional de Bruselas, Bélgica, por la escultura País Moderno, de Antigua Cultura o El Hombre de México. Federico Canesi a lo largo de su vida se desempeñó como maestro en la Escuela Central de Artes Plásticas, antigua Academia de San Carlos, además de ser jefe de exposiciones y galerías del IMBAL y conservador del entonces Museo de Arte Religioso. Su obra está conformada por más de 30 proyectos escultóricos realizados en madera, piedra y terracota, que se conservan en diversos museos y colecciones, tanto en México como en el extranjero. Además, trabajó en la realización de máscaras y diseños de vestuario y escenografía para ballet y teatro. La Fuente de la Aguadora fue uno de los muchos encargos que el general Lázaro Cárdenas del Río hizo al artista para dotar a Jiquilpan de elementos urbanos que agregaran belleza y valía al entorno. De acuerdo con información del ayuntamiento, se edificó para conmemorar el primer aniversario de la expropiación petrolera. Es importante mencionar que la fuente, que por cierto es uno de los símbolos de identidad más representativos de Jiquilpan, requiere de acciones de mantenimiento y restauración para su adecuada preservación y disfrute por parte de las generaciones venideras. En la misma explanada se encuentra también una estatua de Rafael Méndez Arceo, quien en su momento fue el mejor trompetista del mundo, destacándose por su técnica de respiración circular y los múltiples reconocimientos que recibió en el extranjero. Siguiendo nuestro recorrido y unos pasos hacia el sur, nos encontramos con la Fuente del Salate, la cual es otra de las obras que Federico Canesi creó para Jiquilpan. En torno a la Fuente del Salate existe una bonita leyenda, la cual dice que quien tome agua de esta fuente regresará continuamente a Jiquilpan o se quedará a vivir aquí.
Esta fuente se encuentra frente al Mercado Zaragoza y entre la plaza que lleva el mismo nombre. Las fuentes que hemos visto en el episodio de hoy forman parte del patrimonio cultural material de Jiquilpan. Es importante para una población por varias razones. La primera de ellas se relaciona con la identidad y la pertenencia. Los monumentos y las fuentes pueden ser símbolos importantes de la identidad cultural y la pertenencia a una comunidad. Representan la historia, los valores y las tradiciones de una sociedad y su gente, y proporcionan un sentido de continuidad con el pasado. Tienen también valor estético y turístico. Los monumentos y fuentes pueden ser apreciados por su valor estético y convertirse en atracciones turísticas, lo cual puede generar ingresos y fomentar el desarrollo económico local. Otro punto muy relevante se vincula con la educación y el conocimiento. Los monumentos y las fuentes pueden ser importantes para la educación y el conocimiento, ya que pueden ser utilizados para enseñar la historia, la arquitectura y otras disciplinas relacionadas. Por último, representan también una conexión con la naturaleza. Las fuentes pueden tener un papel importante en la conexión de la gente con su entorno natural y pueden ser vistas como oasis dentro de las ciudades, así como para mejorar la calidad de los residentes. Pequeños detalles que vinculan con la visión ecológica del general Lázaro Cárdenas aún se encuentran en rincones de Jiquilpan, tales como este texto que se encuentra en la parte baja de uno de los rodetes de cantera en esta área de la plaza. Nos vemos pronto en otro episodio. Hemos llegado al final del programa, pero no se te olvide sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora y por el mismo canal. Tampoco se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Jocelyn y me encuentran en Instagram como jocelyn-jackson.artist. Y yo soy Fernanda Herrera y me encuentran en Instagram como Fer Herrera. Y esto fue Espacio Semich.